iniciar nuestra conferencia de prensa con un saludo especial a los abogados en su día, sobre todo a aquellos que luchan por mejorar la justicia y aquellos que están en las filas del Frente Amplio por la Democracia, impulsando este proyecto de esperanza del pueblo. También queremos saludar a los pueblos originarios, a los indígenas, ya que hoy se celebra también el Día Internacional de los Pueblos Originarios. También un saludo muy particular a los educadores. Han logrado una victoria garantizando la derogación del decreto 920. Sin embargo, en este contexto se dio el despido del compañero Andrés Rodríguez, a quien se le comunica pocas horas después de haber iniciado el paro, su destitución en una manera poco digna del sistema, pegando un edicto en su ausencia. Nosotros nos solidarizamos con el compañero Andrés Rodríguez, seguiremos apoyándolo en su lucha y en la lucha de los educadores por una educación para toda la población. Denunciamos también a la ministra de Educación, quien trató de hacer ver que la lucha de los educadores era producto de nuestra presencia en el gremio, incitando a la huelga. Los educadores no necesitan ese tipo de acciones, tienen una larga trayectoria de lucha en nuestro país, el movimiento de los educadores, en defensa no solo de sus intereses directos como trabajadores, sino también de una educación digna y gratuita, de calidad para toda la población. De manera que rechazamos tajantemente esta acusación, así como los intentos que fracasarán, como siempre, del Frente Guacho, que también simultáneamente con el oficialismo trataron de ocupar los medios de comunicación, confundiendo a la población acerca del verdadero Frente Amplio por la Democracia, un frente que se levanta con dignidad, ¿verdad?, en unidad con el pueblo. Nosotros no tenemos nada que ver con la partidocracia en oposición ni en gobierno. Finalmente, queremos anunciar que ya los preparativos para el Congreso Constitutivo del Frente Amplio por la Democracia se han concluido y esperamos solo la fecha del domingo 11 de agosto, solo 2 días para que se dé inicio el Congreso, que es el último requisito que se requiere para que se nos reconozca ya como un partido que está en condiciones de participar en la contienda electoral del 2014. Vamos con todo el esfuerzo que ha significado un gran grupo de panameños que se ha sacrificado por casi 2 años en este proceso de inscripción y construcción del Frente Amplio por la Democracia. A ellos, a esos trabajadores humildes, amas de casa, ciudadanos, campesinos, indígenas que hicieron posible esto, va también nuestro saludo. Y el día domingo, alrededor de 1000 delegados asistirán a este Congreso a debatir, aprobar los documentos fundamentales que nos garantizan ser el Frente Amplio por la Democracia, partido ya constituido. Así que este era el objetivo de nuestra conferencia y seguiremos apoyando como debe ser a todo el movimiento social que lucha por los derechos de los ciudadanos en todos los campos del derecho humano y el respeto al pueblo. De manera que estas acusaciones que hablan de la desesperación tanto de la partidocracia en oposición como del oficialismo no van a calar en el pueblo, no podrán ser engañados. Muchas gracias. Me gustaría, por lo menos, que uno de los que forma parte de la mesa me hable de su percepción
percepción sobre esas acusaciones de que va a haber armas de fuego en medio de las próximas elecciones? ¿Cuál es la percepción de eso? Bueno, las acusaciones no son contra nosotros, y eso debemos estar claros. Incluso aquí hay medios de comunicación, no sé si con participación de periodistas, pero hay medios de comunicación que han estado pasando insistentemente, tratando de confundir el Frente Guacho que se hace llamar Frente por la Democracia con el Frente Amplio por la Democracia, que es un partido que legalmente está constituyendo y va a concluir su constitución el 11 de este mes. Estas fueron palabras del señor Mena. Nosotros no sabemos a qué se refiere él y quién lo protege para hacer afirmaciones tan temerarias como esta, pero nosotros tenemos un camino trazado en unidad con el pueblo para cambiar el rumbo de este país hacia un país donde reine justicia y pleno respeto a los derechos humanos.